Entonces, por eso nos toca ser muy directos y muy concretos, tanto en sus participaciones como en mi caso en las explicaciones y todo esto. Un segundo que termine aquí de cargar el PowerPoint y ya. Justo, justo se cerró. Listo. Entonces, ahora sí. mm, Justo se cerró. Cuando queríamos hacer la presentación. Denme un segundito, por favor, mientras ya se terminan de conectar aquí todos, que no los veo a todos. Ya está, exacto, bueno, perfecto. Guardar, listo. Bueno, entonces, ahora sí, continúo acá. Perfecto. Sesión 2. Bueno, ¿qué queremos o qué quiero yo con esta sesión? Permítanme, lista. Bueno, en el bachillerato internacional trabajamos, digamos que no se reconoce una sola corriente pedagógica o un solo tema pedagógico, pues, pero si quisiéramos enmarcarnos pedagógicamente en alguna corriente sería el constructivismo, ¿no? O sea, de aquello en donde es el estudiante el que construye el conocimiento y nosotros como docentes solamente somos la guía de ese conocimiento, ¿no? Entonces, en esta sesión la idea es que nosotros trabajemos eso de comprensión conceptual y eso de la enseñanza con un enfoque conceptual. Eh, ¿A qué hace referencia este tema de comprensión conceptual o de la enseñanza basada en conceptos? Lo que nosotros buscamos es hacer que los estudiantes tengan una comprensión más profunda de las ideas fundamentales y perdurables, ¿sí? Entonces vamos a identificar algo que son los macroconceptos y los microconceptos. Entonces, como objetivo de esta sesión tenemos eh, identificar cómo es el aprendizaje conceptual en nuestra materia, utilizar un marco basado en conceptos en la planificación de ciencias del deporte, el ejercicio y la salud, y analizar pues cómo crear una unidad de trabajo centrada en ideas fundamentales y en el aprendizaje conceptual. Como todo está enmarcado de esta manera en la guía de la asignatura, que es con lo que vamos a tener que trabajar en este momento, nosotros encontramos los listados de los contenidos de los temas y en esos listados encontramos siempre en la parte superior ideas fundamentales o conceptos principales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a analizar esto del aprendizaje conceptual. Como ya lo he venido diciendo en las anteriores sesiones, esto de conocer es mucho más que simplemente eh, reunir un poco de datos y de información, ¿no? Entonces, existen temas, perdón, los temas y los datos son específicos y no son transferibles. Los conceptos, en cambio, son construcciones mentales transferibles en el tiempo y entre las culturas y situaciones, por lo que son atemporales, universales y abstractos. Ya lo decía Gabriel, creo, si no fue él, fue Juan Carlos, y es que no importa el lugar, y eso tiene también mucho que ver con mentalidad internacional y con la naturaleza de la ciencia, pero un tema o un dato específico es propio de, no sé, de un deportista, los datos de rendimiento de, no sé, de frecuencia cardíaca en reposo de un deportista, pues son específicos de cada deportista. Sin embargo, yo sé que en el entrenamiento deportivo
tener unas pulsaciones de entre 45 y 50 latidos por minuto equivalen o me están indicando una muy buena condición de forma. ¿Sí? Y yo ya sé que eso se evalúa antes de cualquier actividad física, a primera hora después de despertarse, se toma el pulso y entonces yo ya sé, de acuerdo a esa frecuencia, yo ya sé, de alguna manera es un indicador de mi capacidad aeróbica, de mi capacidad cardiovascular y por tanto pues de mi eficiencia en el ejercicio. Entonces, eso como tal es un concepto, el concepto frecuencia, de frecuencia cardíaca en reposo y cómo está relacionada con la condición física. Una persona que en reposo tiene una frecuencia de 90, de 100, de 120, pues es una persona que su salud ya nos está indicando algo, ¿no? Porque pues está por encima de los valores normales. Mientras una persona normal en reposo, saludable, digamos, no digamos normal, sino saludable y común, que no haga mucho ejercicio, sino esporádicamente, pues tendrá y no tenga sobrepeso, o sea, en condiciones muy comunes, estaríamos hablando de un ritmo cardíaco en reposo de entre unos 70 y 80 latidos por minuto, o sea, recién se despierta. Pero un deportista debe tener unos latidos de su fisiología basal de entre unos 45, 40 a 50 latidos por minuto recién se despierta, porque su corazón es más fuerte, está entrenado, todos los días trabaja, entonces le cuesta mucho menos trabajo en condición de reposo bombear y por tanto su frecuencia baja. Eso es un concepto. Y no importa si estoy en China, en Arabia Saudita, en Perú, en Colombia, el concepto sigue siendo el mismo. De ahí que nosotros debamos enfocarnos en enseñar conceptos. Ya si lo que yo quiero enseñar es qué diferencia hay entre la frecuencia cardíaca en reposo de un nadador versus un ciclista, ahí ya estoy hablando de un tema y de un dato específico, que sí puede variar de acuerdo al lugar, de acuerdo al tipo de entrenamiento, bueno, a muchas variables, ¿no? Y otra cosa importante es que los conceptos se pueden vincular para establecer generalizaciones o principios. Entonces, fíjense que yo en lo que les estaba diciendo hice dos generalizaciones, que las personas que tienen una frecuencia cardíaca baja en reposo tienen buena salud o tienen un buen nivel físico. Eso ya es una generalización que yo puedo hacer como entrenador, porque yo ya sé que si tengo un grupo de estudiantes y en la mañana todos se toman, lo primero que hacen al despertar antes de levantarse de la cama es tomarse su ritmo cardíaco, o si tienen una banda de ritmo cardíaco, un reloj, lo que sea que les permita medir eso y lo miden, muchos de estos aparatos de hecho miden ese valor. Entonces cuando te despiertas dices, ah, bueno, y ese ya, yo ya sé que ese es un concepto que estoy formando en el estudiante y no se va a olvidar. ¿Listo? Y me permite hacer ese tipo de generalización. ¿Cómo hacemos nuestra enseñanza para la comprensión conceptual? Entonces, no podemos dar por sentado, yo no puedo como profesor dar por sentado que los alumnos desarrollaron ya una comprensión conceptual, por lo que debe integrarse de forma explícita en el proceso de aprendizaje. Algo parecido a lo que acabo de hacer, ¿no? Les hablé de la frecuencia cardíaca en reposo, les hablé de más o menos los valores que hay y qué se considera saludable y atlético y qué se considera no saludable y digamos que ya me está indicando una función, algo de riesgo en las personas, ¿no? La formulación de las generalizaciones y los principios como derivados de la comprensión conceptual, ¿sí? Se establecen como conocimientos esenciales, es el primer paso para crear un currículo basado en conceptos. Y la guía de estudios de ciencias del deporte ya viene organizada en cada uno de los temas, dice conocimientos esenciales, conocimientos esenciales, conocimientos esenciales. Esos conocimientos esenciales, su palabra lo dice, es importante que yo los enseñe y son conceptos que yo debo desarrollar. Y es posible que no desarrolle el concepto en una sola clase. Por ejemplo, para desarrollar el concepto de frecuencia cardíaca en reposo como indicador del fitness, del rendimiento deportivo, pues en una clase hablaremos de ritmo cardíaco, en otra seguramente hablaremos de alguna otra relación, pero con distintas estrategias puedo llegar a construir el concepto como tal, o puedo comparar datos de ritmo cardíaco entre lo que les decía ahorita, entre distintas disciplinas deportivas y mostrarle a los estudiantes esa diferencia y que logren entender en el concepto por qué, no sé, por ejemplo, por qué un ciclista de ruta puede tener un ritmo, una frecuencia basal muy baja, ¿sí?
en comparación con un atleta de una competición explosiva que pues también tiene una buena condición física, pero digamos su resistencia aeróbica es menor. Entonces, debo enfocarme muy bien en cuál es el concepto que voy a trabajar. Pero para poder identificar el concepto debo clasificarlos entre conceptos macro y conceptos micro, ¿no? Y por tal razón uno debe buscar crear un plan de estudios, o sea, un programa de estudios que deliberadamente vayan hacia la comprensión conceptual. Por ejemplo, que me permita articular los conocimientos esenciales, que me permita desarrollar preguntas orientadoras y objetivos de aprendizaje claros. Yo ahorita, por ejemplo, ya les di de una vez toda la información, pero yo les hubiera preguntado cuál es el indicador, qué indicadores fisiológicos demuestran alto rendimiento físico. Bueno, se me ocurre esa pregunta. Entonces, no les estoy diciendo de una vez, el rendimiento deportivo se puede medir a través de la determinación de la frecuencia cardíaca en reposo. No, yo ya lo sé, y decírselos, pues ellos se lo aprenden de memoria y hasta ahí llegó. La memoria tiene una curva de olvido en donde sucede. Pero si en cambio yo genero toda una serie de experiencias, una práctica, los pongo durante una semana a que todos los días al levantarse, antes de hacer cualquier cosa, tomen el registro de su frecuencia cardíaca en un minuto y la siguiente semana entrenan, practican, bueno, no sé, hago una actividad en donde mejore yo, tienda con esa actividad a mejorar en un porcentaje algo la, la frecuencia cardíaca y después de esa semana nuevamente les pido a ellos que todos los días por la mañana se levanten, tomen su ritmo, anoten el dato y lo lleven y comparen la semana en la que no hicieron deporte con la semana en la que sí, ¿sí? O la semana siguiente a esas dos y los pongo a evaluar eso. Ahí ya los estoy llevando a ellos deliberadamente, como dice acá, hacia el... O sea, yo ya sé qué es lo que quiero que ellos entiendan. Quiero que entiendan cómo tener un ritmo cardíaco bajo a la hora de despertarse es un indicador de una adecuada salud cardiovascular, ¿sí? Y obviamente de un desempeño atlético excelente y me está indicando que tengo un corazón entrenado. Pero si se los digo, pues ellos lo anotan, se lo memorizan, lo responden en una evaluación y ya. Pero si en cambio yo construyo actividades que los lleven a descubrir ese concepto, ahí es donde yo estoy construyendo un plan de estudios de calidad. Entonces, para hacer eso, he diseñado, bueno, ¿qué más debemos tener en cuenta ahí? Como lo que he dicho antes, siempre lo que yo debo buscar es identificar experiencias de aprendizaje, oportunidades donde pueda evaluar ese concepto y ojalá yo lo pueda evaluar la comprensión de ese concepto no una, sino varias veces, hasta que ya quede tranquilo yo y tenga claro que el estudiante lo tiene claro. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que vamos a hacer en las dos sesiones posteriores, que es el examen, las pruebas externas. Cuando ustedes revisen el examen, los que han tenido la oportunidad ya de convocatorias de examen, los que ahora van a tener sus primeros exámenes, se han dado cuenta que sí, hay que tener contenido, hay memoria, es necesaria la memoria y más en las ciencias, pero muchas de las preguntas atacan directamente a la comprensión conceptual. Entonces, no lo, es más, el dato que tenía que memorizarse se lo están dando ahí en el examen. Entonces, perdió el tiempo memorizándose algo porque igual en el examen le van a dar el dato, pero en el examen lo que le van a pedir es que aplique sus habilidades para demostrar que comprende el concepto de, por ejemplo, de una adecuada salud fisiológica o un desempeño, de la diferencia entre los desempeños de un atleta y de una persona sedentaria, por ejemplo. Y eso es muy importante, afecta a todo, no solamente el examen, la evaluación interna y la monografía, pero especialmente la evaluación interna y la monografía, porque ahí es donde uno se da cuenta, cuando uno ve unos temas de monografía y de evaluaciones internas, uno dice, bueno, pero este muchacho no tiene claro el concepto de bueno, ¿qué concepto sería ahí? Pero cuando hacen esos experimentos en donde ponen al estudiante, a jóvenes o a los participantes a consumir cafeína o a consumir bebidas energizantes para ver, primero pues me está demostrando que su nivel de comprensión es todavía elemental, ¿sí? Porque
un estudiante de ciencias del deporte, el ejercicio y la salud obviamente debe saber que a mayor gasto, a mayor actividad fisiológica, pues va a haber mayor actividad cardíaca, mayor actividad pulmonar. Entonces, una cosa ya conlleva a la otra. Entonces, ese tipo de ideas de investigación, por eso es que se caen, porque desde el concepto, desde la parte conceptual, están débiles. Entonces, nosotros tenemos que trabajar es en fortalecer los conceptos. Entonces, para eso, permítanme, vamos a salir aquí de la presentación. Y para eso he creado otro Padlet. En el chat ustedes ya pueden encontrar el link y pueden encontrar la clave que es CEDES en mayúscula. Y si se dan cuenta, en el Padlet, ustedes van a tener, los voy a igual ahorita organizar en grupos. Ya están ustedes organizados en grupos. Eh, ¿Y cuál es la actividad que van a hacer? Van a tomar la guía de la asignatura, ¿sí? En los grupos que tienen, y van a identificar macroconceptos. ¿Cuáles son los macroconceptos? Hay muchos, pero aquí principalmente yo les he marcado el macroconcepto de cambio, ¿sí? En que, de cambio, de equilibrio, de relaciones, forma y función y sistemas. Hay más, pero estos macroconceptos tienen dentro de sí microconceptos. Por ejemplo, si yo hablo de forma y función, qué contenidos, qué subtemas, qué temas y subtemas de todo el plan de estudios están trabajando en pos de identificar ese concepto de forma y función. Obviamente me imagino que toda la parte de anatomía, pero también hay otros capítulos en donde también influye mucho la forma y la función como concepto. ¿Sí? Nosotros sabemos que es un músculo antagonista, que es un músculo agonista, que es los discípulos. Entonces, ¿qué conceptos son los que yo tengo? O, por ejemplo, cuando estamos viendo, no sé, ganancia de la masa muscular o pérdida de la masa muscular, estoy hablando más allá de que gane músculo o pierda músculo, o aumento de la densidad ósea o pérdida de la densidad ósea, o cuando hablo de obesidad, ¿de qué estoy hablando? En el fondo, estoy hablando de cambio, ¿cierto? El concepto de cambio. Entonces, ¿cuál es la invitación de esta actividad? De acuerdo al grupo que le corresponde, porque ya están asignados, ustedes van a estudiar, a revisar todos los contenidos, los temas y los subtemas, y en el Padlet van a ir colocando, ¿sí? Del tema que les tocó, cuáles están relacionados con ese mismo macroconcepto. Entonces, a algunos les tocó el concepto de cambio, a otros les tocó el de equilibrio. Entonces, la tarea en este ejercicio, en estos 30 minutos, es analizar el plan de estudios, sacar los microconceptos que se relacionen con el concepto que les correspondió. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna duda? Entonces, ¿dónde van a subir sus hallazgos? En el Padlet. Ya tienen el Padlet, creo que ya pudieron ingresar, pero déjenme reviso igual acá. Entonces, ingresen al Padlet, es donde lo van a hacer, pero los voy a repartir en este momento, entonces, si no hay dudas, permítanme que esto ya, aquí está. Si no hay dudas, permítanme, miramos el Padlet por acá. Un momento, que esto se me... Ya lo encontré. Los grupos, acá están. Listo. Entonces, ya están los grupos. En equilibrio está Jan o Jen. Bueno, ahorita me... Estás por ahí, Jan. Ayúdame, ¿cómo pronuncio adecuadamente tu nombre? Jan Quiroga. José Sierra y Luis Quispe están en equilibrio, forma y función. Dante y Hugo. En cambio están Gabriel y Karin. En sistemas estaría Edgar y Lilia. Y en relaciones Juan Carlos y William. ¿Listo? Entonces los envío a sus grupos. Busquen en la guía los temas y subtemas, no importa, que se relacionen con su concepto, con el concepto que les he... Listo, Hugo. A ver, es escribir nomás, ¿no? En el Padlet. Ya, sí, sí, Dante.
Creo que es agregar como comentario, nada más, no se puede hacer más. Me parece, ¿ah? Ajá, añadir comentarios, nada más creo que es. Ya, pero está pidiendo que hagamos una relación con el concepto de, nos ha tocado forma y función, ¿no? Forma y función nos ha tocado. Ya, Ajá, sí, forma y función. ya, pues ponemos en todo caso por tema, ¿no? Tal como lo que está aquí. Tema uno, anatomía, y le ponemos, ¿no? En forma, en forma estaríamos mencionando un sistema del cuerpo. Lo escribo ya, Dante. Ya, chévere, de una vez. Ya, forma pongo, ¿no? Forma. Ajá, Ya, primero, tema uno, anatomía. tema uno. Anatomía. Tema anatomía. Anatomía, listo. Ya, en ahí le ponemos la relación forma y función. Relación, forma y función. Ya, Ya, sistema esquelético, sistema esquelético, coma, sistema muscular. sistema muscular, sistema Y muscular. le pones un guioncito. Ya, A ver, en acá. Movimiento. No, ¿cómo sería? La función del esquelético es el soporte. Soporte y movimiento. Ahí está. soporte. Soporte. Con guión o con paréntesis? A ver, Guión, ¿no? voy a ingresar ya. A ver un toque. A ver, ingresa. Ah, no, no se nota, pero ¿por qué no compartes tu pantalla mejor? Comparte Ya, tu ya, pantalla. ya, 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 ya. Y bien, tienes un gimnasio en tu casa. Hoy con el trabajo en el cobar ya no lo estoy usando ya. Ah, caramba. Ya. Acá, de ti tu cobar es en la misma ciudad. No, está alejado, está a 40 minutos más o menos. Ah, es el mío también. Ya. A A ver, ver, tema uno, anatomía, corrígele. ya lo ves, ¿no? Sí, 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 corrígelo, anatomía. Ya. Anatomía, relación, forma y función, dos puntos aparte, genial. Sistema esquelético como sistema muscular. Eso es en cuanto a la forma. En cuanto a la función, le ponemos estructura, soporte, no, ¿cómo sería? So- Soporte. soporte y movimiento. Soporte y movimiento. Entonces, como estamos, no le vas a poner coma ya en arriba, sino le pones sistema esquelético y sistema muscular. Ya, y en abajo ya se ha formado la relación, pues, ¿no? Soporte y movimiento. Ahora, tema 2. Tema 2, fisiología del ejercicio. Igual ahí le ponemos sistema esquelético, dos puntos aparte, no, perdón, sistema respiratorio y sistema cardiovascular. Ya, le pones un guioncito ahora, un guión y ya. Ahora del sistema respiratorio podemos le podemos indicar la función, ¿no? Por ejemplo, el intercambio de gases. Ya, ¿qué crees tú que podamos considerar en el sistema cardiovascular? Fisiología de ejercicio, sistema de defensa. Mm, podría ser de repente intercambio de gases y bombeo de sangre. Claro, bombeo de sangre. Y entre paréntesis le pones circulación.
Ya, ahora vamos al tema 3, tema número 3. Tema 3 es sistemas energéticos. Ya, en aquí, por ejemplo, dos puntos aparte. La forma sería la célula. Ahí está. En dos puntos aparte le pones. Ya la célula, aunque no obedece creo. No, ¿verdad? Ya la célula guión. Uy, ¿qué pasó? Ya está bien. La célula, que ya los envió ya, ¿no? Se envió. Otra, Ah, ¿lo repites? No, ah, en ahí para modificar, mira, hazle clic en los tres puntitos. Editar, ajá. Ya la ya, listo. célula guión producción de energía. Ya, su función va a ser producción de energía. En minúscula pone. Ya, ahora otro, tema 3, tema 4. Cuatro. Estará bien lo que estamos haciendo, ¿eh? Sí, está bien. Tema 4. Es análisis del movimiento. ¿Qué le consideramos aquí? Tal vez puede ser las leyes de Newton. Algunos están poniendo así algo general nada más, ¿no? Fíjate, ve. Claro, pero nosotros estamos haciendo de todo, pues, de todos los temas. Acá te ponemos. Y análisis del movimiento, las leyes de Newton, las tres Sí. leyes de Newton. Le pongo las tres leyes o leyes de Newton nada más. Eh, para ser específico, creo le pondríamos, ¿no? Las tres leyes de Newton. ¿Ya cuál sería su función? Son pues las leyes del movimiento, ¿no? Las tres leyes de Newton. Y la función sería el movimiento. Claro, ya está ya. Ya, tema 5. ¿Tenemos algo en el tema 5? Tema número No 5. tenemos nada, creo, en tema 5, ¿ah? En No. relación a forma y función. Ya. Mm, 1, 2, 3, 4. ya. Tema 6. Tema 6 tampoco, pues no hay nada. Solamente hasta el 4 nomás, 4, ¿no? Ahí Sí, queda, ¿no? sí, pienso que hay que. Listo. Ya bueno. Eh, ¿Sabes si ya lo subió ya al Drive, Karim? Sí, ya lo subió ya. Ya lo Con subió. los nombres. Ah, sí, me dijo. Me confirmó. Ahora voy a verlo ya. Vamos a verlo. A ver. Ya, chévere. Me dijo que ya lo había subido. ¿De dónde es Karim? ¿De qué cobar? Amazonas, dice. Uy, uy, uy. Ah,
Amazonas. Amazonas, dices. Ahí queda, ¿no? ¿Ya? Sí, ahí queda, ahí queda. Ya recuerda de que no nos puede decir que está mal. Mm. No, voy a decir que está mal. Está bien. Ya Ya listo. está. Está todo lo que hemos anotado. Está. Sí. Maestro Bueno, Nicolás. ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué Ya, tal, maestro Dante? Nicolás, sí estábamos interactuando y bueno, hemos identificado, ¿no? Acerca de esta relación de forma y función ¿Y función? en cuatro A temas, ver, ya ¿cuáles? en lo que es anatomía, sí, Ah, ok. estábamos la relación, ¿no? Por ejemplo, estábamos mencionando el sistema esquelético y el sistema muscular. Esto en cuanto a la forma. Y en cuanto a la función, bueno, de antemano el soporte y el movimiento. No sé si está bien. Sí, está perfecto. Ya, genial. Entonces, Porque fíjate que cuando yo enseñé anatomía y esté hablando de sistema esquelético y muscular, siempre voy a estar hablando, por ejemplo, de la función que tienen las articulaciones, sí, los tipos, por ejemplo, los tipos de articulaciones. Ahí me gustaría, por ejemplo, ver ese subtema ahí, o sea, lo seleccionaron como tema, pero ahí, por ejemplo, eso de articulaciones es uno de los que más evidencia la forma y la función, porque no es lo mismo pues, un tipo de articulación sinuatrial, o bueno, que tenga toda la rotación, o que tenga un solo ángulo de rotación, o que tenga cuatro ángulos de rotación, esa forma que le permite esos distintos ángulos de rotación, a la final determina la función. Entonces, no es lo mismo la articulación aquí, ¿cierto? Del hombro que me permite hacer movimientos hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás, que las articulaciones de las vértebras, ¿cierto? Que son más limitadas su movimiento. Entonces, cuando yo enseño ese tema, estoy enseñando el tema, están aprendiendo esos temas, pero estoy manejando el concepto fundamental que es el de qué somos nosotros. Me olvidó. Ah, el de forma y función, perdón, que es el concepto principal de forma y función. Entonces, lo están haciendo bien, exacto, sigan colocando ahí los temas, los subtemas, en eh, donde es evidente que hay, porque, por ejemplo, aquí veo esto, por ejemplo, en forma y función, ¿cómo relacionarían ustedes ese de sistemas energéticos? el de sistemas energéticos estamos considerando, por ejemplo, ¿no? Dentro de la forma consideramos la célula, ¿ya? Y dentro de su función es la producción del ATP o de energía. Entonces, ahí les hago una sugerencia. En la célula, ¿qué organelo se encarga de la producción de energía? Mitocondrias, Las mitocondrias. ¿Y hay algo en la forma de las mitocondrias que las ayude a producir más energía? mmm, bueno, una Y, forma. y ahí pues Claro, por lo claro, que me dice, puede ser de repente que su medio citoplasmático es una de sus principales características para que se produzca estas acciones químicas. uno, eso, y dos, fíjate que la mitocondria al interior tiene unos pliegues de la membrana, y en los pliegues de las membranas internas que están las proteínas de la cadena de transporte de electrones y la ATP sintetasa. Entonces, entre más membrana tenga, más ATP sintetasas tenga, voy a tener, perdón, y por eso, ¿sí? Y por eso la función de producción de energía de la mitocondria es tan específica, porque tiene muchas subunidades de producción de energía. Y otro ejemplo podría ser la célula muscular. Una célula muscular tiene más mitocondrias que una célula, por ejemplo, que un espermatozoide, no, porque un espermatozoide es bastante móvil y necesita energía, que un linfocito, ¿sí? Las dos son células, pero la función de una es inmunológica y la de otra es contracción. Entonces una necesita más energía que la otra y por eso la forma de la célula muscular tiene muchas más mitocondrias para producir la energía que necesita, relacionada con la función que cumple, que es la de la contracción. Entonces, por ahí es donde quiero que ustedes hagan también pues como esa observación, ¿no? En los Ya, distintos temas. eh, Pero al menos uno o dos que lo puedan. genial. Sí, En este Hugo. caso, maestro Ah, Nicolás, tendríamos que ser más específicos. un poquito más específicos. O sea, está bien, ya determinaron el tema, pero al menos de esos temas identifiquemos
¿Cuál? Un ejemplo como el que les dije ahorita, el de la mitocondria. Fíjense que la mitocondria y el cloroplasto, los dos son unidades de obtención de energía, una de animales y otra de las plantas, ¿cierto? Pero las dos tienen una característica y es que tanto la forma interna del cloroplasto tiene una membrana que se superenrolla y la forma interna de la mitocondria tiene una membrana que también forma crestas y eso, porque entre más unidades de producción de energía haya, pues mejor, ¿no? Entonces ahí está relacionado lo que te digo, forma y función. Entonces, pero así van bien, no se preocupen, permítanme, voy con el otro grupo porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ya, genial, maestro Nicolás. Bueno, no, no señores, a ustedes muy buen trabajo, están bien. Permiso. Bien. Ya, más específico. Acá hay que ser más específico, Dante. Ya, Caramba, pero pero está bien, mira, por ejemplo, le vamos a poner sistemas energéticos y en mayúscula le vas a poner la célula, también, ¿no? Entre comillas, a la continuación de energéticos, la célula, ya. En ahí recién iría los dos puntos aparte. O sea, quítale los dos puntos aparte de energéticos, ya, ahí va acá, la célula. Ya, y al final recién le pones dos puntos, ahí está genial. Entonces, lo que vamos a mencionar es la membrana interna, membrana interna, membrana interna celular, y guioncito le vamos a poner, guioncito, producción de ATP. Ya, chévere. Entonces, no sé si ahora estará específico, de repente nos pueda faltar algo. sí está bien. Lo actualizo, ¿no? Sí, actualízalo, igualito hazlo en los otros, como nos estaba diciéndonos. Vámonos al de anatomía primero, para que no nos olvidemos. Está fresquito eso lo que nos dijo. Ya. Ya, tema 1, anatomía. Le vamos a poner sistema a continuación de anatomía. Quítale los dos puntos. Ya, ahora entre comillas le ponemos sistema en mayúsculas también. Sistema esquelético, digamos, ¿no? Por tocar uno de ellos. Sistema esquelético. Ya, sistema esquelético. Ya quítale esa relación y función. Ya no nos va a servir. Relación, forma y función. Ya, entonces, dos puntos. Ya, en ahí le vamos a poner articulación, si no bien. Guión, le vamos a poner luego amplitud de movimiento. Ya, ¿qué te parece con la idea? O Temas que les lo saco ya, ¿no? si eso ya lo sacas, ya no, un ejemplo Ahí no está se más puede. chévere. Ahí está mejor. Ya. Ahora el tema 2. Ponle sistema respiratorio, igualito, entre comillas y mayúscula. Dos puntos y le vamos a poner alvéolos. Ahí está, bacán. Alvéolos con V. Alvéolos, guión, intercambio de gases. Ahí está, ya más específico. Ya. Ya tú mismo eres con el. Ah, no, el tema 3. Ya está, ¿no? Ya hemos terminado todo, Ya yo creo. está. El Ya está. análisis del movimiento en todo caso. Las tres leyes de nuestro movimiento. Está bien. Está bien, Dante. Ya queda entonces. Ah, queda, queda.
¿Ya has participado en competencias de halterofilia o algo? No, no, nunca. Solamente es para mantener la Afición, forma. ¿entender? Pero no, Pucha, yo aquí, desde que he entrado al COAR, será tanta la preocupación, al menos, ¿no? En 2018 te cuento. No, no me apoyaba nadie, pues los colegas que tenía no querían que yo entre a trabajar. ya, Ya tenían su elegido ya entonces, pucha, como que me hacían la vida imposible, ¿no? Y me desesperaba. Y esa desesperación me generaba ansiedad. Pucha, no sabes cuánto he subido de peso el 2018. Y la mira, ansiedad te lleva a comer bastante. si desde esa fecha me ha olvidado, mira, sé de cera de lunes a domingo. No tenía ni siquiera un día de descanso por preparar material, por traducir los capítulos más que todo, ya para que pueda entender así. ¿Y qué pasa? He perdido el hábito ya también a hacer la actividad física y hasta estos tiempos me estoy manteniéndome con ese sobrepeso que he adquirido el 2018. Así, no puedes bajarlo. No, se me ha hecho ya difícil. Mira, ¿cuántos años que lo estoy manteniendo? Son 19, 20. Peor en la pandemia. ¿Te habrás dado cuenta de que cuando estás trabajando en casa, más ganas de comer te Sí, da? todos hemos subido de peso, ¿no? Yo he llegado hasta los 95 kilos, hasta que me empezó a doler la espalda. Me hice chequeo médico, placas y todo, y nada, no tenía nada, era por el peso. Y tenía que bajar de peso obligado. Ah, caramba. Ah, Sí, sí, pues me estamos. empezó a doler la parte lumbar fuerte, no me dejaba. Pensé que ya estaba mal, pero era por el sobrepeso. Claro, pucha, al menos estás con ese peso. Yo estoy ahorita con 112. 102, 112. 102, sí estás un poquito. ¿Cuánto mides? 1,74. Mm, Ya sí, mi peso normal a lo mucho ha llegado hasta 85. 85, ¿no? Ujú, a lo mucho. Ya sí se está. ¿Cuántos años ya vas trabajando en el COAR? Estoy 3 años ya, Desde el 2019. 19. Yo he hecho 2 años de virtualidad y este año recién estoy haciendo presencial. Ah, ya, ya. ¿Qué tal? Mm. ¿Cuántas secciones de sedes hay? No, en Huánuco no hay sedes. No están. Este año No han elegido. no han elegido. Mm. Ah, ya, ya. Estaba Entonces, acá, pues, Marisol, tal vez la has conocido. no, ya no la conocía. Ella estaba a cargo de ciencias del deporte. Como era nombrada, se fue y dejó todo así. Claro, ¿no? Pero hay algunos que con esta disposición, ¿no? De tener el contrato indeterminado, Ya, están renunciando a sus nombramientos. Te cuento, por ejemplo, aquí, ¿no? No es del área, pero es el director general. Como tiene esta modalidad de contrato, ha ya, renunciado a su nombramiento. así. Junto, Acá también el profe de matemáticas renunció, pero su plaza era bien lejos, es por lo menos 7 horas de viaje, dice, en carro, y de ahí todavía tiene que caminar unas 2 o 3 horas más para que llegue a su colegio. a su mucho después. Pero él sí ha denunciado, se está quedando. Justo por eso, por tener esa opción de contrato indefinido. Claro, Ah, ojalá que no haya modificación nomás fue al menos lo que respecta a la política, ¿no? Porque todo esto son cambios pues, políticos. ¿tú también estás con contrato indefinido? Sí, sí. Y, Allá son pocos, ¿no? Porque la mayoría, te acuerdas que nos han sacado el 19 y nos han vuelto todavía en mayo, el 2020 en mayo. sí, para eso yo ya no estaba ya. Yo tuve problemas con el anterior director. Allá, Y bueno, por un tema, ¿no? Me hizo renunciar en febrero del 2019. Ya, entonces allá, 2019 entró otros profesores. allá tú has entrado recién, Claro, o sea, como te digo, nuevamente. nuevamente ingresado el año Ah, pasado. un contrato. En Justo cambio, es nosotros estamos en CAS hasta diciembre. tú estás no estás con No, contrato indeterminado. indefinido, no.
Ay, 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 ya va a terminar ya la sala. Ya bueno, Sí, ya, ya adelante. ya listo, genial, Hugo. Bueno, pues aquí vamos llegando. ¿Cómo va la dinámica? Esto de adaptarse uno a pasar a las salas, y a todos yo creo que nos tocó porque estuvieran en los COAR o no, colegios privados, públicos, a todos nos tocó movernos a esto de compartir pantallas y demás. Pero bueno, aquí estamos y esa es la educación que se antepone a todo esto. Bueno, nos queda poco tiempo para que se nos acabe esta sesión, entonces voy a empezar con los aportes. No se preocupen si de pronto la tarea en este momento, pues entendamos todos que yo los estoy poniendo a ustedes en contra de la pared porque el tiempo no nos da y les pido que identifiquen, pero sí quiero invitarlos a que en la tarea posterior, en la tarde, porque nos queda una tarea en la tarde, ya les voy a decir cuál es para mañana, es justamente eso, que ya con más tiempo y con más calma logremos completar los ejercicios que nos quedaron pendientes durante las sesiones. Entonces, en esta sesión les pedí que buscaran en la guía de la asignatura todos los temas y los subtemas que se pudieran relacionar, ¿sí? O sea, que a la hora de yo dictar ese tema o ese subtema, pueda estar trabajando la comprensión conceptual valga la redundancia, del concepto de cambio, del concepto de equilibrio, en fin, aunque hay muchos más. Juan Carlos Villantoy, que también ya tiene algo de experiencia en esto, me decía, yo vi la definición de los conceptos en la guía del PAI y efectivamente en la guía del PAI están, en la del diploma se mencionan muy en general y es un muy buen aporte que revisemos todos los documentos, no solamente el del diploma, sino también el de la guía. Pero por ahora, si no tenemos del todo claro el concepto, no importa. Lo más importante es que sepamos, por ejemplo, qué nos dice eso del concepto de equilibrio. Entonces, para darles ya a ustedes la palabra, empecemos permítanme aquí, miremos a ver con los grupos de relaciones. Por favor, Juan Carlos y Dylan, comiencen. Ma- Maestro, podemos, Muéstrenos solamente qué tema, subtema, de acuerdo a ese y la explicación para que podamos escuchar a todos los participantes. Entonces, Juan Carlos o William. ¿compartimos pantalla o Sí, sí, solo? por favor, si la tienen ahí para que la compartan ustedes Sí, en el no se Padlet, ¿no? comparte, chamo. Sí, 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 en el padre, pero a ver dónde está. Maestro Carlos, ya creo que lo estamos visualizando el Padlet cada uno. Ah, ok. Ah, sí, es cierto. Sí, ahí está, ¿no? Bien. Sí. Ahí entonces podemos ver que nos ha tocado el tema de lo que son relaciones, ¿no? Y como bien lo decía, vamos a iniciar de la conceptualización. Bueno, y esto efectivamente lo hemos revisado en lo del PAI, pero está enfocado también en la guía de sedes. Entonces, aquel concepto relacionado puede considerarse como la gran idea, ¿no? La idea macro de la unidad que aporta orientación y profundidad y que dirige a los alumnos hacia la comprensión conceptual, lo que bien decía al inicio el maestro Nicolás, ¿no? Nosotros hemos visto cómo se relacionan, por ejemplo, ¿no? El tema uno con lo que es los subtemas, ¿no? Ahí vemos lo que es el sistema esquelético, el sistema muscular, ya que nosotros para ver lo que es anatomía o el estudio de las partes del cuerpo necesariamente tenemos que relacionar el tema tanto lo que es sistema esquelético como sistema muscular, ¿no? Y que el estudiante logre ese concepto de poder integrar estos conocimientos para poder explicar y demostrar, ¿no? En un trabajo, en su investigación, en su exposición, etcétera. Y Perfecto. cada... Juan Carlos, una pregunta, qué pena que te interrumpa. Sí, ¿Cuál adelante. sería la relación, por ejemplo, esa, entre sistema esquelético y sistema muscular? Mencióname dos relaciones que hayan entre O- esos dos. Ok, primero, nosotros hablamos sobre origen e inserción, ¿sí? A nivel muscular hablamos de origen y hablamos de inserción, ¿no? En un hueso, a nivel del hueso, de un hueso móvil y un hueso inmóvil. Entonces, si se dan cuenta, no podemos separarlos, porque O sea, para que yo se no puedo hablar produzca del el músculo sin estar relacionando con qué lugar del hueso sale, o de dónde, exacto, ¿cierto? Y correcto. ahí, discúlpame que te interrumpa,
voy a pasar un momento que a forma y función puede ser o Dante o Hugo. Si quieres, deja tu compartida la pantalla mejor, pues, Juan Carlos, para que no nos demoremos en compartirla. Y si quieren, o bien Hugo o bien Dante, miren que en su primer tema me muestran allí también sistema esquelético, pero ustedes no lo están viendo desde el lado de la relación que nos mostró ahorita Juan Carlos, sino ustedes lo están viendo en forma y función. Entonces, ¿cómo completémoslo con lo de Juan Carlos? Ustedes, forma y función, eh, ¿cómo trabajarían ese tema de anatomía del sistema esquelético? Bueno, primero nosotros hicimos una relación, ¿no? De manera muy específica, pero no hicimos tanto de repente la relación que, como lo está mencionándolo el compañero Carlos, pero sí podemos trabajarlo de antemano, ¿no? Hay estructuras en el cual van a entrar en un propósito que es de repente el movimiento. En relación al sistema muscular, de antemano, ¿no? Estos extremos que va a tener el músculo van a poder permitir que se puedan adherir al sistema muscular o a los huesos y entre ambos pueda generar en sí el movimiento. Entonces ahí está la forma y la función determinadas. Un músculo, por ejemplo, un hueso plano no tiene las mismas características que un hueso largo, y un músculo esquelético cardíaco no tiene las mismas características que un músculo, perdón, y un músculo cardíaco no va a tener las mismas características que un músculo liso o que un músculo esquelético, ¿cierto? Entonces, estamos viendo el mismo tema. Fíjense que pensemos que nos dio por enseñar, estamos justo en la parte del año en donde estamos enseñando sistema esquelético, anatomía y fisiología del sistema esquelético y del muscular, pero estoy trabajando el concepto de relaciones porque yo no puedo hablar de esqueleto sin relacionarlo con sistema muscular y con nutrición, por ejemplo, los nutrientes para los huesos, en fin. Y yo no puedo hablar tampoco de sistema esquelético sin poder hablar de la forma y la función. Entonces, que un hueso plano, que los huesos largos producen sangre mientras que los huesos planos no, que unos son de protección y los otros son para movimiento, ¿cierto? Y también déjenme ver acá, con sistema esquelético vi otra que sería el de cambio, ¿no? Mm, pero bueno, podríamos hacerlo ahí también, por ejemplo, en cambio, ustedes cuál seleccionaron, Karina y Gabriel, por favor. Qué pena que los corte, pero quiero escucharlos a todos, entonces tengo que irlos metiendo. Entonces, ¿cómo lo harían Karina y Gabriel? Muy bien, maestro. Partimos, bueno, creo que se parte del concepto de cambio, ¿no? ¿Qué es cambio? Teniendo en consideración que es una transformación, una modificación de algo, ¿no? De algún objeto, de algún sistema. En este caso hemos seleccionado lo que corresponde a un sistema muscular, Sistema ¿no? En este muscular, caso, muy ajá, bien. la hipertrofia, estas características generales del sistema muscular, ¿no? Del músculo, cómo cambia o modifica es, eh, Volumen, su su forma, su volumen, tamaño y todo. ¿no? Su tamaño, a través de las actividades que hace la contracción, ¿no? La isotónica, ¿no? Y a pesar de que no hay de repente algún tipo de contracción como la isométrica, igual genera un cambio, ¿no? Una hipertrofia, una ayuda, ¿no? A través de... Y una musculatura fuerte también me cambia los huesos, o los huesos siguen igual si yo tengo los músculos débiles o fuertes. Perdón, También no hay un escuché. cambio en los huesos. Si yo levanto una carga más pesada, ¿mis huesos siguen siendo iguales o también se modifican de acuerdo a mi carga? También se modifica, claro, ¿Cierto? claro que sí, Entonces, claro. sí se dan cuenta todos cómo estamos hablando del mismo tema, sistema esquelético y sistema muscular, y no nos pusimos de acuerdo. Yo hubiera podido darle solo ese tema, pero fíjense que todos caímos de alguna manera, todos los grupos se escogieron, pero cada uno lo estaba mirando desde su macroconcepto. Entonces Juan Carlos y William lo estaban viendo desde relaciones, Dante y Hugo lo estaban viendo desde forma y función, aquí Karina y Gabriel lo estaban viendo desde cómo se transforma el músculo en los procesos de hipertrofia. Entonces sí se dan cuenta que en los temas solamente son una excusa para que nosotros desarrollemos los grandes conceptos, que en este caso son estos de cambio. Me queda sistemas, por ejemplo, Lilia y Edgar,
hablemos nuevamente, puede ser de sistema esquelético o ustedes, bueno, ¿qué identificaron? Y luego terminamos con equilibrio, ¿listo? ¿Qué les parece? Profe, disculpe, ¿puedo hacer una acotación? Sí, sí, por favor. Sí, bueno, nosotros nos tocó el tema de equilibrio, ¿no? Y viendo desde ese concepto el tema uno, pues podemos también acotar que los músculos, pues así como son, tienen su origen y su acción, pues limitan el rango de movimiento, ¿no? A través de los ejes corporales, ¿no? Entonces, en cualquier actividad que nosotros hagamos, ¿no? Siempre va a haber un equilibrio, ¿no? Pero siempre varía de acuerdo al músculo, ¿no? Porque el músculo limita el movimiento de ese segmento, ¿no? Perfecto. Y ustedes en ese grupo me mencionaban algo acerca de las articulaciones y el equilibrio, cuando los visité en el grupo independiente. Entonces decían que justamente ahí cuando hablamos de sistema muscular y cuando hablamos de sistema esquelético, tenemos que hablar de las articulaciones porque además son las que conectan. Y entonces, como en la práctica de ciertos ejercicios, ¿cierto? Hay un subtema que hablamos de justamente eso, de los tipos de equilibrio, equilibrio estable, pérdida del equilibrio, bueno, en fin, todo este tema, y que tiene que ver inclusive en la misma práctica del ejercicio, o la práctica deportiva, bueno, lo que sea. Entonces, lo mismo, nuevamente, el mismo tema, lo que quiero que ustedes entiendan es eso, el tema sigue siendo el mismo, sistema esquelético y muscular, por poner un tema en particular, pero la forma en que lo estoy abordando me está llevando a la comprensión, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de movimiento, del tema de movimiento, que hay un tema ahí, creo que es el tema 6, ahí seguramente yo tendré que hablar del equilibrio en el movimiento y cómo los músculos trabajan coordinadamente para mantener el equilibrio. O sea, para nosotros es muy normal caminar y no caernos, pero un bebé o una persona que está en proceso de rehabilitación tuvo un accidente y tiene que volver a empezar a caminar, aunque tenga 40, 50 años, esa persona vuelve a necesitar aprender, sus músculos deben nuevamente aprender a contraerse, en fin, para mantener el equilibrio de la posición, o un deportista tiene que tener equilibradas sus cargas. Y para terminar, Edgar y Lilia, Georgina, que Sistemas. ya vamos a acabar, nos quedan 2 minuticos, qué pena que nos... Listo, Edgar, cuéntanos. Ya. El sistema. Gracias. Bueno, también podríamos haber enfocado lo que es el sistema muscular que colocamos como ejemplo en la parte superior, pero nos enfocamos más en los sistemas energéticos, ¿no? Como algo macro, pero luego dentro de ello tenemos lo que es la nutrición. Y la nutrición se va a conformar de qué, lo que es metabolismo de glúcidos, nutrición y sistemas energéticos. Como, lo estamos considerando ya como microsistemas, ¿no? En esta parte también podríamos haber hecho la otra visión en forma general, lo que es sistemas energéticos, pero podríamos hablar de lo que es, por ejemplo, aeróbico, anaeróbico, también toda la parte aeróbica como sistema medio. Anaeróbico, igual vemos cuál es la influencia de repente, si hay presencia del ácido láctico, porque hay presencia, entonces ya tenemos lo que es el sistema láctico y aláctico, ¿no? En el caso de los primeros segundos. Por ejemplo, ustedes ahí en ese de sistemas energéticos y lo que me estás mencionando de los sistemas aeróbicos y anaeróbicos, un sistema está compuesto por sus partes. Entonces aquí la ruta metabólica, cómo inicia la glucosa o si es sin oxígeno, con oxígeno. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, exactamente. Poder mostrar esas diferencias siempre las explicamos a partir de las partes. Entonces el ciclo de Krebs tiene la fosforilación, la desfosforilación, la pérdida de la salida, de aquí es donde sale el CO2, aquí es donde no sé qué cosa, ¿cierto? Entonces, para poder comprender ese ciclo, ese sistema energético, nosotros tenemos que abordarlo de una manera sistemática. Entender que todo, o bien la fase aeróbica o la fase anaeróbica, constituyen mecanismos, constituyen sistemas que hacen que el cuerpo funcione, pero que están constituidos a su vez por ciertas partes. Entonces, por ejemplo, si al sistema aeróbico le falta el suministro de oxígeno y le falta el suministro de glucosa, entonces se cambia al siguiente sistema, ¿cierto? Sabemos que son como 4 sistemas, pero bueno, ciertas condiciones hacen que este sistema deje de funcionar y ahora el cuerpo pasa a una nueva forma de funcionar, que es la forma aeróbica. Entonces, o secuenciales, ¿no? O secuenciales, porque, bueno, está presente. De repente empezamos con láctico, perdón, con aláctico, luego ya con el tiempo se convierte en láctico, luego pasa el tiempo más, se convierte en aeróbico,
Entonces, de acuerdo a la cómo vayan. Entonces, Y para como bien poder, decías, y para poder comprender eso mejor, si yo le explico al estudiante que esas son partes de todo un gran sistema, pues la comprensión conceptual principal, más allá de memorizarse el ciclo de Krebs, más allá de memorizarse las características del ciclo láctico y del aláctico, es para ellos claro que esos son procesos de transformación que no ocurrirían si no hubiera una serie de procesos y que ocurren gracias también a una serie de procesos que los hacen existir, iniciar o detenerse. Entonces, fíjense, y ya para cerrar aquí esta sesión, que, que la enseñanza basada en la comprensión conceptual tiene mucho que ver, es más, no solo, o sea, los contenidos son una excusa, pero lo que yo debo identificar es cuál es el macroconcepto que me piden que revise o que el ID me pide que yo desarrolle en los estudiantes y a qué nivel, ¿no? Ese es nuestro reto como profesores, analizar esa guía de la asignatura una y otra vez y seguir mirando, mirar los libros que hay relacionados con esos temas, identificar cuáles son esas características del currículo, porque más adelante en la siguiente sesión lo vamos a ver, es donde les van a preguntar y les van a preguntar desde el concepto, les van a preguntar, ¿cómo se llama esto? De contenidos específicos, pero desde la parte conceptual. Preguntas, dudas, aclaraciones de esta sesión, porque ya se nos pasa un ratito. Entonces, para esta sesión, y quien creyera, se nos ha pasado rapidísimo la mañana, yo pensé que esto nos iba a durar un poco más, tendríamos que justamente hace 9 minutos ya deberíamos estar en almuerzo, o sea, 10 minutos. Entonces, arrancaríamos este receso para el almuerzo, que es más larguito, de 1 hora, de 12:40 a 1:40. Entonces, a la 1:40 nos volvemos a ver por acá. Ya les digo, no dejen de sus archivos ahí porque, o sea, ya quedó ahí, no. En la tarde van a tener una actividad en donde ahí sí van a tener que completar ya con más calma y con más tiempo estas tareas que estamos haciendo en las sesiones. Entonces guarden sus archivos, no los dejen que se pierdan para que puedan trabajar en ellos en la noche en fin, hay una tarea que debemos asignarles justamente por esto, por lo corto de cada sesión. Entonces los dejo para que puedan descansar y almorzar y ahora nos vemos a la 1:40, ¿les parece? Listo, Nicolás. Gracias, gracias. Bueno, que Muy estén muy bien. bien. Buen provecho, Nos maestros. vemos. Buen provecho. Gracias. Iremos a cocinar todavía. Hasta ahora, sí, o toca ya pedir el domicilio. Sí, sí, sí. Mañana sí ya tenerlo listo para que no nos coja por sorpresa. Bueno.